Salvador Dalí no era simplemente un pintor, fue el arquitecto de su propia mitología, una marca global antes de que el concepto existiera. Comprendió, con una agudeza casi profética, que en la era moderna, la controversia era una moneda más valiosa que el talento puro. Sus apariciones públicas eran obras de arte en sí mismas, calculados performances de excentricidad. La imagen de él, llegando a una conferencia en Londres, con un traje de buzo de la época, no fue un accidente, sino una declaración. Afirmó que era para sumergirse en las profundidades del subconsciente humano, una frase brillante que la prensa devoró. Pero más allá del bigote icónico y la mirada desorbitada, una máquina perfectamente engrasada para fabricar dinero y fama. El apodo Avida Dolors, un anagrama perfecto de Salvador Dalí, fue acuñado por André Breton, el pontífice del surrealismo. Breton, purista del movimiento, lo expulsó, asqueado por lo que consideraba una vulgar comercialización del arte. No, se equivocaba. Dalí llevó la idea de la autoría a un extremo perverso. En sus años de vejez, su producción artística, más prolífica, no consistió en pintar, sino en firmar. Sentado durante horas, firmaba miles y miles de hojas de papel litográfico completamente en blanco. Se estima que más de 30.000 de estas preautenticaciones entraron en circulación. El modelo de negocio era diabólico en su simplicidad. A traficantes de arte, sin escrúpulos, compraban estas hojas y luego imprimían sobre ellas cualquier imagen, desde reproducciones de sus obras famosas hasta diseños completamente nuevos, que hoy los expertos emiten una advertencia sombría en sí, compras un grabado de Dalí.
Mientras Picasso inmortalizaba el horror del bombardeo nazi en su Guernica, Dalí confesaba tener fantasías con Hitler. En sus escritos, describió al dictador como una figura que le provocaba un arrebato sexual por la suavidad de su espalda. Su cuadro, El enigma de Hitler, es un paisaje surrealista, perturbador, centrado en un teléfono roto y un paraguas, con una pequeña fotografía de sus compañeros surrealistas, muchos de ellos comunistas o anarquistas, quedaron horrorizados. Su negativa a condenar el fascismo regresó a una España bajo dictadura y fue recibido con los brazos abiertos, viviendo como un aristócrata y enviando telegramas de felicitación a Franco, mientras el régimen ejecutaba a disidentes políticos. Su defensa era siempre la misma: soy apolítico. En 69 dejó boquiabiertos a los parisinos al salir de una estación de metro, paseando un oso hormiguero gigante con una correa de oro. La imagen dio la vuelta al mundo. Al que llevaba a restaurantes de lujo en Manhattan, atado a la pata de la mesa. Su vida personal era un teatro del absurdo. Se rodeó de una corte de personajes extravagantes. Dalí organizaba orgías en su casa de Port Laget. El acto final de Dalí no fue surrealista, sino profundamente trágico. Se retiró al castillo que le había regalado en Púbol, sumiéndose en una profunda depresión. Se negó a comer, deshidratándose hasta el punto de la inanición. En 1984, un incendio se declaró en su dormitorio, en circunstancias nunca del todo aclaradas. Fue rescatado de las llamas, con quemaduras graves. Muchos especularon que fue un intento de suicidio. Para reunirse con Gala, pasó sus últimos años como una sombra de sí mismo, confinado a una silla de ruedas. Mientras escuchaba su ópera favorita, Tristán e Isolda de Wagner, dejó tras de sí un imperio multimillonario y un legado artístico tan brillante como manchado, junto con miles de firmas en papeles en blanco, que, aún hoy, continúan alimentando el mercado del engaño. ¿Tienes alguna obra gráfica de Dalí en casa? Quizás sea el momento de mirarla con otros ojos. La línea entre el genio y el fraude a veces es tan fina como un bigote surrealista. Suscríbete para más historias donde el arte y el crimen se encuentran.